Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 31 de marzo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida al cierre semanal de mercado de Upside Capital. Sin lugar a dudas, la noticia más importante de la semana fue la publicación de la encuesta de operadores financieros por parte del Banco Central, donde establece que la inflación durante el mes de marzo debe ser en su medición mensual de un 1% y luego un 0.4% en los meses de abril y mayo. En 12 meses más se espera que la inflación sea de un 4.8%. Llama la atención que la inflación proyectada a través de esta encuesta para el mes de marzo del próximo año esté en el 4.8% y las proyecciones del Banco Central en su último informe de política monetaria estén en el 3.6% al mes de diciembre. De manera que esto abre un flanco claramente de dudas al mercado que se resolverán la próxima semana ante la publicación de un nuevo informe de política monetaria por parte del Banco Central. En cuanto a tasa de política monetaria, se espera que la primera baja sea en el mes de junio y que se reduzca del 11.25% actual al 10.5% actual. Esto reafirma nuestra estrategia de inversión, dado que esta caída en la inflación de distintas magnitudes esperadas, según la fuente que consultemos, finalmente involucra una caída de tasa de política monetaria y eso genera en sí mismo mayor valor para los bonos de renta fija que transan en el mercado. También hoy día, al ser 31 de marzo, es cierre de trimestre donde vimos que se dio nuestra recomendación y proyecciones respecto al dólar peso. Finalmente el dólar en Chile cae 60 pesos durante estos 3 primeros meses, acumula una caída de 19 pesos durante esta semana y 36 pesos en lo que va del mes. Esto fue acompañado con un alza durante el primer trimestre del cobre del 7.7% en lo que va del año 2023 y también de una caída en el dólar index, el dólar en el mundo, frente a una comparación de una canasta de monedas de sus principales socios comerciales, cayó también un 1.4%. Ayer específicamente el dólar cerró en 789 y las acciones cerraron el IPSA cayendo un 0.11%. El día de hoy tenemos a el dólar aún sin poder superar el soporte en 786. Luego de eso, como sabemos, si se mantiene la presión bajista, podemos ir a buscar niveles de 776. Pero finalmente se cumple las proyecciones que habíamos hecho a principio de enero respecto al dólar peso. El cobre a esta hora marca en nuestras pantallas una pequeña variación a la baja del 0.13%, cotizando en 4.08 dólares por libra de cobre. En cuanto a objetivos, claramente están en 4.19 en primera instancia y luego 4.29 dólares por libra de cobre. El dólar index subiría un 0.34%, rebotando luego de la caída que ha sostenido desde máximos del año en 105.30, desde principios de marzo a la fecha, cotizando en 102.05. El objetivo del dólar index en primera instancia está en 101.30 y luego, si se mantiene la tendencia bajista que va a tener obviamente relación con los datos macroeconómicos de Estados Unidos y el manejo de tasa política monetaria, debe llegar a 99.60 en segunda instancia. Ayer nuevamente fue un buen día para Wall Street, 0.43% arriba el Dow Jones, 0.57% el S&P 500 y el Nasdaq también subiendo un 0.73%. En cuanto a proyecciones de probabilidades de decisión de la Reserva Federal frente a su tasa de política monetaria, aún se mantienen con un 55% de las posibilidades de que aumenten 25 puntos base en su próxima reunión del 2 y el 3 de mayo. También ayer comentamos que nos llamaba bastante la atención la caída del índice VIX, conocido como el índice del miedo, que finalmente tiende a subir cuando hay incertidumbre, volatilidad y malos pronósticos para los mercados en Estados Unidos. Durante este año ha caído un 11%, lo que reafirma también que este año va a ser un buen año probablemente para los retornos de la renta fija, renta variable, y que reafirma nuestra estrategia de inversión en ese tipo de activos. También, en noticias importantes durante la semana, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, anunció que se estudiará la regulación bancaria y las normas de supervisión de los bancos regionales de Estados Unidos, dadas las últimas turbulencias. Tenemos, como decíamos, hoy día el cierre de trimestre, donde el Nasdaq subió un 15%, el índice de acciones tecnológicas de Estados Unidos, el S&P 500 subió más de un 5% y el Dow Jones se mantuvo negativo en un menos 1%. Finalmente podríamos dividir el trimestre en tres grandes hechos. En primera instancia, en enero, la fuerza con la que partieron los mercados, donde el S&P finalmente llegó prácticamente a un 8%. Febrero, declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, viendo las tasas más altas de lo que el mercado esperaba. Eso trajo algunas correcciones en los índices bursátiles y luego en marzo las turbulencias de los bancos regionales en Estados Unidos y bancos más grandes en Europa produjo lo que también adelantamos de alguna otra manera en este podcast. En primera instancia, incertidumbre y miedo, pero luego este fue un motivo para que la Reserva Federal disminuyera el nivel contractivo de su política monetaria, anunciando
diciendo que probablemente en el horizonte solamente una alza más de 25 puntos base para mantener la tasa en el 5.25%. El mercado claramente aún tiene que confirmar esto, pero ha sido en general una buena noticia, y el buen retorno de las acciones durante los últimos 5 días del 2.67% reafirma que el mercado está dejando atrás la volatilidad y la incertidumbre del problema de los bancos regionales. Pasamos a revisar el calendario económico. Recordemos que el día de ayer tuvimos caída respecto a la medición del mes anterior en el IPC de España y Alemania, lo cual fue una buena noticia para Europa. Volviendo a Estados Unidos, se corrigió a la baja el Producto Interno Bruto del 2.7% al 2.6%. Nos referimos, por supuesto, al Producto Interno Bruto anualizado al trimestre último del año 2022. Caen también los índices de precios de bienes y servicios del 4.4% anterior al 3.9% actual, y se solicitan mayor cantidad de peticiones por subsidio de desempleo durante esta semana en Estados Unidos, lo cual comienza de alguna otra manera a mostrar una pequeña debilidad en el mercado laboral en Estados Unidos, que el mercado en general recibe bien, dado que es un foco de probable menor presión inflacionaria para la economía estadounidense. Ayer también tuvimos muy buenas noticias desde China. El PMI manufacturero, el índice de gerentes de compra, se mostró en terreno positivo de 51.9 puntos, por sobre los 51.5 puntos esperados, pero por debajo de los 52 puntos de la medición anterior. Eso significa que en general la actividad manufacturera cuenta con expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo para China, que tiene, como sabemos, un importante desafío de cumplir, una meta autoimpuesta de crecimiento del 5% durante este año 2023. Como por último, el día de hoy también tuvimos noticias relevantes. Por parte de la zona euro tuvimos entrega de inflación, que en su medición total anual cae al 6.9% desde el 7.1% que se esperaba, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, en su medición subyacente, esto es sin considerar los elementos más volátiles del IPC, sube al 5.7% versus el 5.6% anterior. Si bien muestra esta subida en línea de lo esperado, puede representar un incentivo para el Banco Central para seguir aumentando tasa de política monetaria. Desde Estados Unidos conocimos un dato sumamente relevante, el más importante de la semana: el precio de gasto en consumo subyacente, que cae al 4.6%, por debajo de las expectativas del mercado, que estaban situadas en el 4.7%. Este es el índice PCE, el índice más considerado por la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria. Eso en su medición anual. En su medición mensual sube un 0.3%, por debajo del 0.4% que se esperaba, y en su medición total anualizada cae al 5%, por debajo del 5.1% que el mercado esperaba y por debajo del 5.3% del mes anterior. También el gasto personal sube un 0.2%, por debajo del fuerte crecimiento que tuvo en la entrega pasada del 2%. Son buenas noticias en general para Estados Unidos, noticias macroeconómicas que muestran una menor inflación y también una menor actividad, lo que va pavimentando el camino para la Reserva Federal para finalmente terminar su ciclo de alza de tasa de política monetaria definitivamente. Por último, vamos a ver cómo los mercados reciben estas noticias el día de hoy. Asia sube con el Nikkei 225 de Japón un 0.93%, Hansen de Hong Kong un 0.45% y Shanghai un 0.36%. Europa también recibe de buena manera las noticias que comentamos: el Eurostock 600 sube un 0.8% y el DAX alemán un 0.87%. Y Estados Unidos cumple nuevamente una buena jornada con el VIX, el índice del MIO, cayendo hoy día un 1.16%, el Nasdaq subiendo un 0.84%, S&P 500 subiendo un 0.67% y Dow Jones un 0.61%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.